alaikum wa rahmatullah, y estamos aquí en Mayales. Una semana más les acompañamos nosotros, como les prometimos en el anterior programa. El tema de la mujer da para mucho, se merece mucho más de 2 programas, pero por lo menos gracias a nuestro hermano Hussein Bariassi nos ha cedido estos 2 programas para dedicarlo solo a las mujeres. Hoy me siguen acompañando mis invitadas de la semana pasada. Tengo a mi derecha a Nuria Al-Haddad. Assalamu alaikum, Nuria, bienvenida. Como bien recordaremos, pues es enfermera, dietista y una de las miembros de la Asociación de Chicas Musulmanas de España, ACHIME. Y me sigue acompañando Chantal, que ya que ha venido desde Barcelona, aquí la estamos explotando. Chantal Genovar, que es vicepresidenta de ADMAC, la Asociación de Donas, Mujeres Musulmanas de Cataluña, además de mediadora cultural y orientadora laboral. Bienvenida, Chantal. Gracias por acompañarnos y por hacer a eso. Vosotros. La semana pasada estuvimos hablando pues, del Islam, de la mujer en el Islam, y hoy también queremos hablar seguir hablando de esa situación de las mujeres. Lamentablemente, cuando escuchamos hablar de la mujer, vemos esa situación. Se nos habla de mujeres que en muchas partes del mundo son usadas como esclavas, son explotadas laboralmente, no tienen sus derechos, o unos derechos que en parte del mundo se dice que tienen, pero no tienen, están muy supeditadas a los mandatos de los hombres en muchos casos, se las vende como mercancía en las guerras. Hay mujeres que están sometidas a explotación sexual todos los días y lamentablemente, aunque estemos en el siglo XXI, eso nos recuerda a una época por la que ha pasado la humanidad hace mucho y que nosotros como musulmanes nos gusta pensar que ha quedado en el pasado porque el propio mensaje del Islam nos vino para sacar de esa situación en la que las mujeres eran vistas como meros objetos, como propiedades de otras personas, para enseñarnos que somos seres humanos, que somos personas como cualquier otro y que tenemos el mismo valor. Nuria, te va a tocar estrenar el programa hoy. La verdad es que cuando hablamos de las mujeres, siempre que hablamos de la mujer musulmana, el Islam vino a sacar a esa mujer de una situación trágica. ¿Tú cómo calificarías esa situación en la que vivían esas mujeres musulmanas cuando Allah mandó al profeta a esa luz que nosotros decimos para toda la humanidad? Sí, pues la verdad que alhamdulillah, tanto en Europa como en el mundo árabe, la mujer era considerada un mero objeto. Era objeto para procrear, para mantener la especie. No se la consideraba un ser humano igual al mismo nivel que el del hombre. En Europa veíamos la Inquisición, que se cuestionaba si la mujer tenía alma, no tenía alma. Las consideraban todas brujas, las quemaban en la hoguera, sea al menor miramiento. Pero en el mundo árabe, aunque eran también así, pero Allah subhanahu wa ta'ala, con la revelación del Islam, vino a traer derechos que hasta siglos después aquí en Europa no se disfrutaron de ellos. Uno de los más básicos es que la mujer tenía derecho a elegir quién iba a ser su marido, que es algo, claro, es muy importante porque es una persona con la que compartir el resto de tu vida. Tenían derecho a tener su propio dinero y a gastarlo como ellas bien quisieran. Tenían más derechos de los que siglos después obtuvieron las mujeres. Y también, por otra parte, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue un ejemplo de hombre de verdad, en el que respetaba a la mujer y cada vez que tenía la oportunidad le decía a su pueblo y el mensaje del Islam que la mujer debía ser respetada. Básicamente, por ejemplo, el hadith en el que dice a quién hay que respetar primero, ¿no? A quién hay que hacer caso primero, a tu madre, a tu madre, a tu madre y ya por último a tu padre, ¿no? A ti te gusta recalcar eso, por eso sí. De madre. Chantal, tú también eres madre, tú además, como nos contabas en el otro programa, has elegido el Islam porque como personas y como mujeres sí estamos todas en una situación, hay que reconocer esa situación de las mujeres en las que tenemos, pues estamos en inferioridad de condiciones, ¿por qué no negarlo? Pero en relación a todo el mundo, pero tú, el Islam, a lo mejor una de las cosas que te atrajo es eso, el saber realmente que las mujeres en el Islam, se podía hablar de mujeres en el Islam hace 14 años, cuando a lo mejor en otras partes del mundo era algo impensable, 14 siglos, perdón. Sí, pues la verdad es que sí que me sorprendió muchísimo, ¿no? Claro, yo en mi mentalidad occidental, que siempre las mujeres en Occidente, seguramente porque estamos disfrutando, nosotras hemos nacido en una época donde afortunadamente en Occidente, sin hablar de lo que estabas hablando desde el principio, ese sentido a veces peyorativo, ¿no? Que acabamos siendo a veces objeto, ¿no? Explotado a nivel mercantil y en todos estos aspectos, pero sí que es verdad que estamos en una época floreciente donde gracias al trabajo de muchísimas mujeres y también de muchos hombres se ha llegado a un nivel de igualdad muy, que podemos sentirnos orgullosos. Pero a mí como mujer occidental, que siempre me había mirado quizá, y sobre todo el mundo islámico, que teníamos ese prejuicio, me chocó muchísimo ver hace tanto tiempo, hace tantos siglos, el estatus de la mujer en igualdad
cosa que a mí nadie me lo había enseñado. O sea, de ahí empezó también mi búsqueda un poco hacia el Islam, ¿no? Y darme cuenta, por ejemplo, me chocó muchísimo porque justamente he tocado temas de políticas de género, el lenguaje no sexista, que es un tema muy nuevo aquí, y cuando leía el Corán y veía para los creyentes, las creyentes, los que ayunan, las que ayunan, me sorprendía, y cuando más estudiaba, ¿no?, ese cambio, esa reeducación que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esa zona donde la mujer era objeto de heredar, y pasó a ser mujer, a ser una mujer que heredaba en todos sus derechos, ¿no? No sé si a vosotras os pasa, pero yo cuando hablamos de las mujeres y de esos derechos, de esa lucha que todavía tenemos que llevar a cabo, hoy en día lo que pienso es, ojalá volviéramos a esos siglos. Yo lo que deseo es, como más que me liberen, deseo el vivir, pues el tener la misma libertad que ha tenido Khadija radiyallahu anha, o que ha tenido Aisha, el volver a esa época. ¿Qué creéis que ha pasado o qué consideráis que el Islam ha aportado para que haya ese cambio de mentalidad, o lo que tú misma estabas hablando, Chantal, para que las mujeres que lo aceptaban, que eran pues objeto de la herencia, pasaban en pack, pues igual que se heredaba el sofá, pues se heredaba la mujer directamente, e incluso pues no tenían ningún valor y ellos lo tenían aceptado? ¿Qué hizo el Islam para que se produjera ese cambio de mentalidad tan rotundo o tan radical, para que ellas mismas se dieran ese valor y la sociedad les respetara? Porque el respeto que toda la sociedad de aquel siglo, de hace 15 siglos, respetara a Khadija, que cuando hablemos de la historia de Khadija, que es que la respetaban hombres que no tenían nada que ver, ¿qué pasó en esa mentalidad? ¿Qué creéis que ha podido aportar? Yo creo que influenció mucho el carácter de todas esas mujeres, todas las esposas del profeta. Si las estudiamos a fondo, pues vemos que su carácter era quizás en muchas ocasiones más parecido al nuestro, sobre todo el de Aisha radhiyallahu anha, que tenía un carácter muy fuerte, muy extrovertido, muy jovial, no se callaba las cosas, mashallah, que me encanta. Y es verdad que eso también ayudó, porque Allah subhanahu wa ta'ala eligió las mujeres del profeta sallallahu alaihi wasallam por un motivo, por una razón, bien por motivos políticos, pero también por su personalidad, por su carácter, por su manera de ser. Y eso favoreció que también se difundiera, que el resto de mujeres de la sociedad, que consideraba a esas mujeres como unas personas fiables, serias y que luego fueron creyentes, también influenció mucho. Pero si nos quedamos, yo creo que ahora nos quedamos mucho en nos quedamos más como relegadas, ¿no? Nos da como un poco de vergüenza salir, decir, hablar, pero eso tenemos que volver a cambiarlo. Como lo cambiaron ellas hace 14 siglos, ahora lo podemos volver a cambiar, y lo estamos viendo, lo que estábamos hablando antes, que lo vemos ahora realmente, que las chicas de ahora, la juventud, también han espabilado también, y que no se dejan... Es decir, que nos sentimos identificados con su realidad prácticamente. Claro, pero yo creo que tiene que ver mucho con el mensaje en su esencia del Islam. El Islam viene a liberar al ser humano, independientemente del género. Entonces, ese sentimiento, ese mensaje de liberación al ser humano para dejar de adorar su cultura, sus tradiciones, y aceptar la fitra, ¿no? El instinto, el instinto libre, el instinto en que todos estamos obligados a hacer ese esfuerzo intelectual, a participar, que todos somos personas activas en nuestra sociedad. Claro. Y que recalcaba tanto la que no hay diferencia entre hombre y mujer, es la que hizo esa reeducación en esos años en que bajó la revelación, donde todos los sahabas, todas las mujeres, las sahabías, los hombres, tuvieron que reeducarse para poder florecer una nueva sociedad que sea justa, que sea igualitaria, y ahí fue una implicación de todos, y se tuvieron que reeducar todos, hombres y mujeres. Claro. También a lo mejor el asumir, tú decías, de esa libertad, de ese mensaje liberador con el que ha venido el Islam, que también con la libertad viene esa responsabilidad. Nosotros estamos hablando, la gente que nos esté escuchando o que sabe poco del Islam dirá, pues si eso me suena a si estuviéramos hablando pues del surgimiento del feminismo, siglo XX, Europa, punto, porque son las mujeres, ahí es cuando empezó esa conciencia europea, pero nosotros en la cultura islámica lo tenemos desde mucho antes, ha quedado relegado, pero nosotras como mujeres occidentales, como mujeres musulmanas en Occidente, sí que la historia de la mujer en Occidente es nuestra historia, entre comillas, lo queramos o no, y también hay que hacer como una crítica o un análisis crítico productivo de qué ha pasado en Europa, qué ha pasado en Occidente que haya llevado pues, a esa relegación de la mujer, a que, por ejemplo, el voto no se hubiera reconocido a la mujer hasta finales del siglo XIX en Suecia, que fue el primero, y en España pues hasta la Segunda República en el 31. ¿Qué Occidente en qué ha fallado? ¿Qué es lo que ha hecho que pues, hace 15 siglos fuera posible esa Aisha o esa Khadija, pero que en Occidente eso no hubiera pasado? No tenía
ni Pues yo cabida. creo que tiene que ver con lo que estamos hablando sobre la importancia del Islam, cómo empieza Allah en el Corán, como el primer mensaje, Claro. Claro, si miramos nuestra historia como occidental, veo cómo se vivía. Que vamos a hablar la Edad Media, que todavía es más sorprendente porque habían vivido, por ejemplo, aquí en España. Yo cuando empecé a interesarme del Islam, volví a mis libros, a decir, bueno, ¿dónde a mí me han explicado el Islam? Y yo no he sentido ningún interés. Y vi que realmente es que no me lo habían explicado, ¿no? Esta historia, esta parte de la historia era, entran los árabes, 800 años se van. Claro. Esa historia choca muchísimo con lo que nosotros pensamos, porque nosotros pensamos, bueno, la época de Jesús, vino los romanos, pero hay en esa época donde luego en el siglo XIV, ¿quién estudiaba? Estudiaba solo el hijo del noble, los escribanos que eran los curas, todo en esta sociedad. Y por eso ahora que hay ha habido una educación masiva, es cuando la sociedad ha tomado conciencia de su humanidad. Pues la revolución en el Islam, cuando vino el profeta Muhammad, fue ese hombres y mujeres obligados Sí, a leer, cuando a saber. Una vez tú cultivas tu mente, el espíritu va detrás y entonces la sociedad con esa mente abierta es la que puede hacer una sociedad igualitaria. Ahí vemos una diferencia, ¿no? Cuando en Occidente la Edad Media se la considera la Edad Oscura, sin embargo en el mundo árabe e islámico es la Edad Dorada realmente, porque llegó la revelación, es cuando más avanzaron en ciencia y medicina, gracias también al Islam, porque fomentaba eso, el estudio, el avance, la investigación, porque el uso de los dones que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Entonces sí que, yo creo que lo que ha pasado es que el hecho de que Europa, Occidente, siempre haya sido el dominante del mundo, hizo que parte de eso que estaba surgiendo en el mundo árabe hubiese quedado en un segundo plano porque ellos estaban dominando, ¿no? Entonces, en muchas de las zonas del mundo en el que el Islam era la religión mayoritaria, ellos fueron conquistadores y lo que pasó también igual aquí, que los musulmanes cuando se les expulsó de España, los que se mantuvieron musulmanes tenían que esconderlo y no podían seguir desarrollándose y se quedó bloqueado y parado durante muchos años. Bueno, yo creo que parte de esta revolución occidental que hizo también el avance de la ciencia, aunque luego tenía que pasar el tema de la Inquisición y todo, pero es la base de esa gran revolución, igual que de la base de los musulmanes también están las literaturas clásicas. Siempre la humanidad ha ido en un sentido. Ha ido en un sentido, yo creo que es todo, ¿no? El conocimiento. Claro. Hemos visto ese avance, luego nos centramos en el Islam y en las musulmanas y nuestra situación, pero además de musulmanas, siempre reivindicamos y somos occidentales, vivimos en esta sociedad y sufrimos la igualdad de derechos y la desigualdad de la realidad. Igualmente que si vemos, y además las noticias, que si las mujeres cobran casi el 20% menos que los hombres, que si el paro femenino es casi 2 veces más que el masculino. Es decir, se ha luchado por esa igualdad, se ha luchado en la época del profeta, se ha dejado atrás por X motivos que hablábamos, pero se ha luchado durante, por lo menos desde finales del siglo XIX, por esa igualdad de la mujer, algo que no se ha conseguido. La sociedad parece que sí, a nivel teórico sí que hablamos de mucha igualdad, pero en nuestra sociedad, independiente seamos musulmanes o no, esa igualdad yo diría que brilla por su ausencia. Tenemos el techo de cristal, ese techo de cristal que vemos las juntas directivas de las grandes empresas, de las multinacionales, y si vemos una mujer ahí, pues podemos estar contentos, ¿no? Pues esto es parte de lo que todas las mujeres decimos, ¿no? Que ahí no se conseguirá hasta que no haya esa normalidad. Claro. Yo creo que es que también durante mucho tiempo, y todavía hay veces que pasa, se lucha por una igualdad, pero una igualdad injusta, porque yo creo que somos iguales, pero también somos diferentes, tanto hombres como mujeres. Entonces se busca, si una mujer quiere alcanzar un cargo un puesto muy alto en una empresa, tiene que renunciar a cosas básicas y fisiológicas de la mujer. Y eso no es justo. Tienes que tener igualdad, pero eso, en una base de Tiene que haber una equidad. Claro, la igualdad en sí mismo no es... La equidad es, con nuestras diferencias, tener las mismas oportunidades. Eso es, y ser consciente. Y por eso lo importante, y lo que creo que también en Occidente por eso también se ha podido avanzar, es entender que es un trabajo conjunto de hombres y mujeres. Sí, porque solo las mujeres... Porque la base de la sociedad son las familias. Y ahí es donde empieza esa igualdad, donde ese apoyo mutuo y donde tampoco, como también nos ha pasado en Occidente, que muchas veces solucionando unos problemas que la mujer pueda tener su independencia, el trabajo, al final se han creado otros problemas, como puede ser a veces, pues ese a veces puede ser el fracaso escolar, tener que ir
tener personas que se están cuidando a tus hijos, todo eso se resiente, ¿no? Tiene que estar todo muy bien coordinado y luego que también este mundo sí occidental que también tiene esa economía capitalista que nos hace que son horarios laborales incompatibles a veces en formar una familia. Pero que sin embargo sí que lo vemos en algunos países de Europa, como hace poco que han reducido la jornada, que sí que son conscientes de eso, que en España no nos pasa todavía, que inshallah lo conseguiremos, pero que sí son conscientes en otras partes del mundo y sí que intentan casar vida laboral y familiar, ya no solo de la mujer, sino del hombre también, con los permisos de paternidad. La conciliación, y también se ha demostrado que son más productivos, incluso en España, que tenemos estas jornadas laborales. Está demostrado. Pero entonces, de lo que acabas de decir, Nuria, ¿podemos afirmar en cierto modo que se ha entendido mal esa igualdad o que ciertos sectores, incluso mujeres, han entendido mal esa reivindicación de la igualdad? Es como, sí, queremos la igualdad, pero para conseguir esa igualdad tenemos que renunciar a cosas que mucha gente no está dispuesta a renunciar a ello, pero también hay que hacer un ejercicio de yo no tengo que renunciar a nada para conseguir esa igualdad. Claro, ¿Cómo conseguir como un ajuste, realmente el estar en el término medio, como decimos? Sí, yo creo que en esa búsqueda de la igualdad y en el resurgir del feminismo, llamado ahora feminismo islámico, que bueno, yo creo que nada debería tener este mundo la etiqueta de islámico, igual que ni feminismo islámico, ni machismo islámico, ni yihadismo islámico. Cada cosa es lo que es independiente del Islam, porque alhamdulillah el Islam nos ha dado todos los derechos. No hay que reivindicar en ellos, quizá hay que reivindicar en las personas que lo practican, en las sociedades. Entonces, hemos conseguido el extremo, completamente el extremo. O sea, está el machismo y el feminismo en sus versiones más radicales. Y como el Islam es un punto intermedio, es el medio siempre. Es lo que tenemos que volver, pero tanto las mujeres que buscan a toda costa ser igual que los hombres, pero excediéndose en sus límites, excediéndose muchas veces en un esfuerzo sobrehumano que no debería ser aceptado por las propias mujeres. Pero es que yo pienso que a veces cuando estamos hablando de igualdad parece, y nosotras mismas, por ejemplo, cuando estamos hablando, parece que sea la única manera de llegar a esta igualdad es que los dos estemos trabajando, que los dos podamos hacer una carrera profesional, y a veces no es esto, es simplemente que haya una comunión, que la sociedad considere igual, no una persona relegada que no tiene, porque claro, la economía es muy importante para tener esa independencia y se ha demostrado, pero tiene que ser una sociedad que entienda todo esto, por eso es el valor de la mujer, y la mujer que no trabaje, no solamente el éxito se puede conseguir a través de la carrera profesional, quiere decir que la igualdad en el sentido que tú te puedas realizar como mujer intelectualmente, participando en acciones sociales. Que nos han vendido en la sociedad que realmente el mundo, la visión del mundo que se tiene es una visión del mundo machista, entre comillas, una visión del hombre sobre el mundo. Nos han vendido que tú no vales o tú no tienes ese valor extremo si no te dedicas a ciertas cosas, si no consigas un cierto nivel profesional. Pero es que yo creo que esto no es machismo, esto nos arrastra a nuestra sociedad que es un poco capitalista, materialista, donde la persona productiva es la persona que trabaja. Este es el problema de la mentalidad. Tenemos que entender la productividad. Básicamente. Hay muchos sentidos de la productividad social, cuántas ONGs, vemos muchas, ahora mismo, por ejemplo, en tiempo de crisis, tenemos ejemplos, por ejemplo, Cáritas o muchísimas asociaciones de vecinos que están haciendo una labor social, que eso es éxito, esto es ser productivo, eso es aportar. Y de hecho está supliendo muchas carencias que hay como sociedad que no podemos ayudar a personas que están pasando mal. Cambiar esa mentalidad. Es eso, que quizás deberíamos redefinir el concepto de feminismo, que es el con el que se está activando, y sobre todo cambiar la mentalidad de la sociedad, que muchas veces también la culpa tenemos las mujeres, que hemos educado a nuestros hijos de una cierta manera. Si no cambiamos el chip dentro del hogar, no se cambia en la sociedad, porque somos las personas que formamos un núcleo familiar, somos las que luego vamos a la sociedad e influimos en ellas. Entonces, claro, es que es eso, siempre es compaginar familia y sociedad y cambiar desde el inicio, desde la base. Y ver realmente la importancia. Históricamente se puede decir que las mujeres, pues el papel principal que han tenido, por supuesto, en el hogar y cuidando a los hijos, pero cuando se habla de esto, como que se le da menos importancia cuando es realmente importante, porque el rol de la mujer ha sido el rol de la educación, el rol de la sanidad, ha sido característico por las mujeres. Ahora, si analizamos el mundo, a lo mejor vemos que a lo mejor los sectores en los que más falla la sociedad realmente, y muchas veces preguntas la solución a X problema, y la solución empieza por la educación, casi siempre como primera solución la educación, cuando históricamente era nuestro papel, era el papel de las mujeres, y si ahora está fallando tanto es que las mujeres hemos dejado por conseguir
meternos en unos papeles que a lo mejor históricamente, no es que no tengamos que hacerlos, pero históricamente no eran, hemos abandonado una faceta que nadie ha ocupado en esa educación que ahora está vacía y por eso vemos no solo fracaso social, pero fracaso de modales, fracaso de valores en nuestras sociedades. Sí, yo lo veo porque muchas mujeres no ven a sus hijos. Yo recojo a mi hija a la guardería y yo veo que cuando la dejo y la llevo, quien deja a una de sus compañeras es la asistenta, no es la madre. Y la madre llega a saber a qué hora, quizás la niña ya está dormida porque es un bebé. Y yo sabía, la madre no está presente, pero ni la madre ni el padre, porque el padre también influye, porque los valores que también aporta el padre y el punto de vista que aporta un padre también es importante. Pero es cierto que la madre desde siempre es la que ha enseñado y ha educado, ha inculcado a los niños. Pero ¿qué es eso? Que es buscar el equilibrio de realizarse personalmente, que puede ser trabajando, lo que hemos dicho, puede ser colaborando, puede ser teniendo millones de actividades, pero también no olvidarse de que el hogar también es importante. Si has formado una familia, esos mini seres humanos necesitan de una estructura emocional para que vayan creciendo, igual que un árbol que está recién plantado, para que no se tuerza sí, pero muchas veces tampoco que la mujer esté en casa no es garantía de que... Porque lo importante es que estas personas, estas mujeres también, estén formadas, educadas, y sobre todo lo que hace que la sociedad avance y tenga éxito es que tanto el hombre como la mujer participen en todos los aspectos, porque recordar la época del profeta y después mujeres que eran las que formaban, eran profesoras y transmitían la información y a los sahabas, a las mujeres, era una de las principales y en las universidades y la primera universidad que se hizo en Fez. O sea, este rol educativo no solamente es en el ámbito familiar, porque la mujer si se queda encerrada en casa, en el ámbito familiar a lo mejor está totalmente desconectada y flaco favor. Entonces lo importante es eso, es que participe en todos los aspectos, que seamos activas en la sociedad para dar las dos visiones. Claro, y que no una cosa no redunde en perjuicio de la otra. Sí, es que ahí es lo que volvemos a lo mismo. Las mujeres de profeta son el mejor ejemplo que podemos encontrar, porque tenían ese equilibrio, lo mismo se iban a la guerra, que se quedaban en sus hogares, que ayudaban a la sociedad, ejercían de enfermeras, de médicos, de economistas, mashallah, de todo. La primera mujer que llevaba la economía en la primera sociedad islámica fue una mujer, por eso que es una cosa que no nos viene de nuevo. Claro, y el ejemplo del profeta, ejemplo del profeta, que venía, lo mismo, venía de una guerra, de una batalla, y venía y limpiaba, ayudaba en las labores del hogar, y mira cuántas mujeres tenía en su casa, y se ponía a hacer también las tareas. Es el conseguir eso y realmente el darle la misma importancia a unas cosas y a otras, porque recordemos en eso, en relación con el profeta, que cuando él era preguntado decía el mejor de vosotros es el mejor para su familia, ni siquiera decía es el mejor para, pero refiriéndose a su familia, de ser activo y porque es el núcleo. Si a lo mejor el problema que tenemos ahora es todos los problemas, si se analizan, surgen de la base que es la familia, que no ha hecho el trabajo que debía hacer, pero para realmente hacer ese trabajo, como bien decías, se necesita esa formación de que las personas que lo lleven a cabo, porque si decíamos antes que el problema principal que tenemos es la educación, es porque desde casa no se está haciendo ese problema, y a lo mejor no porque los padres no lo hagan lo mejor posible, sino porque los padres y las madres no tienen esa la sociedad formación. en la que vivimos nos lleva a un ritmo frenético, donde vamos corriendo, y entonces a veces pues es lo que más difícil es, ¿no? La pequeña familia, que es la multiplicación que acaba diciendo una sociedad. Claro. Lamentablemente muchas veces pues sí, hablamos del Islam y hablamos de las mujeres del profeta y se nos llena la boca y nos sentimos súper orgullosas en plan de que vais, que las mujeres del profeta, pero luego miramos a las mujeres musulmanas, a las mujeres también árabes, que son la mayoría de origen árabe, las musulmanas que viven en España, y esa realidad está muy lejos y mucha gente pues a lo mejor se acusa al Islam de estar siempre mirando al pasado, siempre, sí, no nos podrían decir, nos negamos que hayan seguido muy buenas, pero el ejemplo, la realidad de ahora, si miramos las sociedades árabes muchas veces nos molesta y mucho que te digan, pues no, tú no tienes derecho porque en Afganistán se le obliga a hacer no sé qué, dices, ¿yo qué tengo que ver? Pero también es una realidad que eso no afecta y es algo que está ahí. ¿Por qué esa situación ya hemos empezado diciendo que la discriminación de la mujer está en todas partes, en unas más que en otras, pero lamentablemente en las sociedades árabes, en las sociedades de mayoría musulmana, destaca más que en el resto de los sitios. No sé si estáis de acuerdo. Sí, obviamente sí, pero también porque nosotras las que vivimos en Occidente, como tenemos esa doble cultura, ¿no? Nuestra cultura musulmana, que somos muy conscientes de ella, y además vivimos una cultura occidental. Sin embargo, ya sí que son unas culturas mucho más machistas, más patriarcales, que no han sabido realmente adquirir el mensaje real del Islam.
han aceptado el Islam un poco como con pinzas, ¿no? Algunas cosas sí, otras no, y se ha ido relegando, se ha ido dejando, hasta que, claro, ya se llega a un punto en el que eso no es soportable. Y ahora es cuando vemos cómo empiezan las jóvenes, porque antiguamente, pues eso, pues la madre, la abuela, pues sí, te meten en la cabeza, ¿no? Tienes que ser así. Toda la sociedad aceptaba ese tipo de manera de ser, de personalidad, de esas actitudes, esas prácticas, pero ahora no. Ahora con el tema de que vivimos en un mundo global, que podemos ver lo que pasa en otros sitios también, pero también es que es cierto que lo que volvemos a antes, que la mayoría de esos países han estado colonizados y no podemos pedirles un nivel de desarrollo cuando han estado parados durante muchos siglos. Sí, eso lo podemos justificar en la colonización y en el nivel de esos países, pero aquí, si vemos ese millón, casi 2 millones de musulmanes que hay en España, la mayoría son mujeres y lamentablemente a lo mejor tu mentalidad o esa mentalidad abierta o eso, yo sigo el verdadero Islam, no es el que domina entre las mujeres musulmanas españolas. Porque tienen falta de conocimiento, no saben cuáles son sus derechos. Esto no estamos hablando si hablas de, por ejemplo, la inmigración y más en España, que es más reciente, que no tenemos tantas, ahora empiezan y se nota, se nota muchísimo las universidades, esas segundas generaciones, esas asociaciones que estáis montando, que tan bien funcionan y que tan bien hacen y que tanto nos ayudarán en un futuro al conocimiento de los musulmanes. Pero claro, no olvidemos que los padres vienen con esa mentalidad. Por eso muchas veces ¿no? les achacamos. O yo, cuando trabajaba en mediación, les decía, no puedes hablar a tus hijos como si tus hijos estuvieran estudiando en Marruecos porque les ayudas muy poco. Y esto es el esfuerzo, ¿no? Pero sí es verdad que... Pero es que yo vuelvo a lo de siempre. Y a veces somos románticos y los que hemos convertido... Vamos siempre al inicio. ¿Por qué? Porque es el origen, es nuestro espejo. ¿Dónde nos tenemos que mirar? Entonces vemos que la realidad es otra y la culpabilidad está en nosotros. Es volver a conocer qué es el Islam, a conocer el mensaje de Allah que las y la mujeres, formación. La formación, que yo creo que es lo que ha pasado. No es normal en una sociedad donde la obligación para hombre y para mujer, Iqra, lee, donde todos los hombres y mujeres sabían leer y escribir y había una cultura, ahora encontremos esos grandes índices de analfabetismo. Esto es lo que favorece que se vuelva patriarcado, porque el patriarcado, quieras que no, alimenta la ignorancia como todos los extremos. Entonces, si las mujeres conociésemos realmente lo que es el Islam, qué derechos, qué obligaciones y cómo eran las mujeres al principio y cómo se reveló todo el Islam, no seríamos como somos ahora, no aceptaríamos muchas cosas de las que se aceptan ahora. Entonces, eso la base siempre es la educación y el conocimiento. Es una obligación. O sea, cualquier hombre y mujer musulmana sabe que hay una obligación de conocimiento, de no solamente saber leer y escribir, sino conocer. Primero conocer lo más importante, que es Allah, a su profeta y el mensaje de Allah. Sobre todo utilizar la razón, el razonamiento, el reflexionar sobre las cosas y el que no esperar a que te lo den todo más el Corán siempre estimula a la persona a razonar. A razonar y a buscar por sí mismo, jamás dejarse llevar por la mentalidad de otro. Esto es una de las cosas que a mí más me gustó del Islam, esa relación directa entre tú y Dios. Puedes tener tu marido, pero siempre esa relación es tuya y el esfuerzo intelectual es tuyo y espiritual, sobre todo, que es una obligación, pero sobre todo también, y tenemos que dar un paso más ya a los musulmanes, el entender, y se entendió en las primeras épocas cuando se hizo la inmigración, esa obligación de aportar, de enriquecer. O sea, no solamente me tengo que enriquecer yo, enriquecer no solamente en la dawa propiamente dicha, sino en cualquier cosa que yo sepa hacer, aportarla, enriquecer, sentirme que yo soy parte de esta sociedad y que vengo aquí para hacerla mejor, para aportar mis valores. Claro, y tender a ese perfeccionamiento, porque recordemos, a mí me viene siempre a la cabeza el hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que es Allah subhanahu wa ta'ala ama que cuando alguien hace algo que tienda a la perfección, que debería ser lo nuestro. Chantal se define como catalana, catalanista, y casi me obliga a decir el nombre de la asociación en catalán, que porque no me salía. Ha sido broma, pero lo has dicho. Pero lo he intentado y lo he dicho. Mujer musulmana catalana. ¿En qué camino está? ¿Está realmente iniciando ese camino de hacer ese esfuerzo, asumir esa responsabilidad, o en qué situación está? A ver, yo más allá de la broma nacionalista, que también la traigo, yo creo que, por eso, y muchas veces, y además lo remarco al hablar del Islam, porque muchas veces, claro, ahora te has hecho mora, o esto me lo han llegado a preguntar, hijos de musulmanes, antes eras española y ahora te has hecho marroquina, no es la idea. Pero la idea, y una cosa que la gente muchas veces no entiende, es que el Islam es un camino espiritual, pero a mí en ningún momento te pide que pierdas tu identidad. Yo no he dejado mi identidad para nada, me he hecho musulmana y por eso digo catalana musulmana y lo remarco.
Sí. Y lo remarco. Yo creo que sobre todo, no solamente catalana, porque parecería ridículo decir que hay un Islam catalán, Sí. simplemente la idea de el Islam, cuando ha ido moviendo, ha respetado siempre las esa culturas, cultura, sí, mientras no entra en contradicción con el din y con la ibada, con la queda. Entonces, hay esa identidad que yo creo que ahora tenemos que hablar ya de un Islam europeo. Estamos hablando del peso que tiene la cultura, por ejemplo, en países musulmanes, Afganistán, en todos los países, todo el mundo tiene peso cultural. Esto es imposible, todo el mundo ve las cosas según su filtro cultural. Claro. Que no solamente somos musulmanes, todo el mundo tiene su peso cultural, y cuando los españoles se van ahora, que desgraciadamente tienen que irse, llevan el peso cultural de los españoles a Londres, o donde vayan, y esto es enriquecedor. Pero lo importante, yo creo, es que evidentemente crea diferentes identidades. Porque deja tanto el peso, a lo mejor cultural o patriarcal, por ejemplo, que tenemos la realidad, y yo creo que hay una identidad ahora mismo de un Islam europeo, que es el que nosotras tenemos que abanderar. Ella le he preguntado como catalana, a ti como española, por supuesto, madrileña, ¿qué tal nos va por aquí? Pues es que realmente es lo que también igual comentábamos en otra ocasión, que yo siempre he vivido como entre dos culturas, ¿no? Mi cultura por ser musulmana y mi cultura por ser española, y realmente no te llegas a identificar totalmente en los dos puntos porque no te aceptan en pleno derecho en los dos puntos. O tienes que ser mora musulmana marroquina, o tienes que ser española y no puedes ser musulmana. Entonces sí que ahí se nota, ¿no? Y te ves en muchas ocasiones te ves que no estás aceptada en ninguno de los dos grupos. Pero sí que es cierto que cuando te juntas con más chicas, más mujeres que están en tu misma situación, estamos creando una nueva identidad, ¿no? La identidad de eso, de musulmana y europea. Y me dicen, pero es que tú eres española. Yo sí, soy española. O sea, yo los domingos como tortilla de patatas y paella, ¿sabes? Es que es lo más típico que tengo yo en mi casa. Que una cosa no quita la otra, y sobre todo lo que decía Chantal de eso, de realmente que el Islam no es ni árabe, ni es asiático, ni es europeo, ni es nada. Y además, el Islam sobre todo, no es homogéneo. Y no es absolutamente homogéneo. Seguimos hablando de eso viene bien, porque ahora estamos hablando de la mujer musulmana, lo hemos mencionado muchas veces, pero también hay que decir que la mujer musulmana no es una, de Chantal, se nos parecemos en cosas y nos diferenciamos en otras muchas, y con Nuria lo mismo. Vamos, con unos minutos de publicidad y seguimos hablando si somos iguales, no somos iguales, en homogeneidad, y seguimos hablando de la mujer. Unos minutos y volvemos. Ya estamos de vuelta otra vez, seguimos hablando de la mujer, y yo me he quedado con ganas de una pregunta. A mí me da la sensación de que muchas veces por esa reminiscencia cultural, puede ser, por esa tradición, los propios musulmanes, como que el valor que se da a la mujer, influenciada por la cultura, queda muy circunscrito a determinadas cosas. O sea, a mí mucha gente, pues vienen las chicas o las jóvenes y te dicen, jo, si no me pongo el hijab parece que soy menos musulmana. Se reduce, se da mucho valor a lo externo y eso, y se olvida que el valor de la mujer es mucho más, y que el Islam, el hijab, pues igual que es obligatorio en su justa medida, pero se da demasiado valor a unas cosas por encima de otras. ¿Vosotras qué piensas, Nuria, por ejemplo, de esto? No, sí, eso es cierto, es verdad, porque se ha reducido el Islam de la mujer se ha reducido al hijab y al matrimonio, básicamente, ¿no? Muchos de los aspectos también que son muy importantes, que están relacionados con el Islam y la mujer, se han obviado. Y realmente es eso, es lo externo, lo que se ve, pues que lleve el hijab, que sea una chica decente, o lo que se considere que sea decente, que muchas veces no, que cada uno tiene su propia visión, y que se case, obviamente, que se case, que tenga sus hijos, y que no salga más allá de su casa y su matrimonio. Y ahí es que tenemos un gran problema por eso, por el hecho cultural. Y muchas veces no se valora, no se incentiva, ¿no? a las chicas a que estudien, a que tengan una formación, una carrera, que busquen su desarrollo personal, profesional y social, ¿no? Y entonces, claro, es cierto que se relega eso al hijab. Y cada vez que se habla de la mujer, cualquier tema es el hijab. Es el tema clave, y muchas veces tenemos un problema, que la mayoría de veces que se habla del tema del hijab, lo hablan los hombres y no las mujeres. Y eso tenemos eso, que está muy... ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que también como vosotros, ¿no? Por un lado, los musulmanes, es lo que dices, a veces parece que la religiosidad esté en el velo, y hay un dicho español, el hábito no hace el monje, ¿no? Sí. La idea de que esto no deja de ser una parte externa, y tenemos muchos signos en el Islam que nos lo dicen. Allah no mira vuestro exterior, si mira nuestro interior. Din wa muamala, la religión es el comportamiento, es muy importante
el cultivar no solamente el intelecto, sino la espiritualidad, que es el objetivo de nuestra vida, desarrollar nuestro intelecto y nuestra espiritualidad, sí, sobre es cierto todo. Que muchas familias... Esto, por un lado, los musulmanes que dejamos de, o que a veces parece que potenciemos o que prioricemos el aspecto exterior, cuando en ningún caso Allah, ni en el Corán ni en la Sunna se prioriza. De hecho, cuando hablamos del tema del velo, la obligación, nos cuesta muchas veces porque realmente no es un tema prioritario, ni es un tema que sea algo transversal. Claro. Es un tema puntual, para nosotros está claro, y ahí está banda. Y por otro lado, en Occidente, y dejarme que lo diga yo como mujer occidental, que prima la imagen. Claro, lo primero, nosotros tenemos la Asociación de Mujeres Musulmanas de Cataluña y llega un momento que decimos, no, nos negamos a hablar más del velo. Sí. Es que nos quedamos ahí y vuelve, y venga, y el velo, y esto es lo que a lo que se nos reduce, nos negamos. Claro, parece que se tapa lo otro. También hay mucha gente que a lo mejor ese discurso, tanto dentro de la comunidad musulmana, de ese discurso de lo que tú decías, de en plan, te casas y el panuelo y lo haces, que a lo mejor puede crear, no sé, me da la sensación en algunas jóvenes o en algunas mujeres musulmanas, un sentimiento de rechazo, de si yo solo valgo por esto, pues entonces me lo quito y así puedo desarrollarme. Cierto, sí, completamente, porque es eso que muchas veces dentro del núcleo familiar los padres o el resto de familiares hacen mucho hincapié en el hijab, pero nada en el salat, por ejemplo. Hay muchas que sí, que te tienes que poner hijab, pero luego no le dices, oye, reza, que no estás rezando, no haz tu salat, o lee o aprende Corán, memoriza Corán, aprende los hadices. Y claro, entonces se sienten simplemente que es eso, que es una presión, porque realmente se sienten obligadas y forzadas a... Porque realmente el hijab también es como una manera de expresarse, porque si tu hijab también es, cada una nos lo ponemos de una manera, cada una vestimos de una manera, pero si a ti te están obligando a hacer algo que no quieres, es que es eso, vas a rechazarlo todo, pero tajantemente, y te vas a quedar solo en que me están obligando con el hijab y no vas a ver todo lo demás, y no te vas a interesar y ya está, no quiero saber nada, porque que el Islam, menudo Islam que tenemos, que es que solo me hacen taparme y luego encima encuentras por otro lado gente que dice, no, es que tú no puedes ir con el hijab en la sociedad, ¿no? Libérate, que eso es una presión, que te están obligando. Claro, la presión siempre... en los dos lados. Lo importante o lo que nosotros tenemos que trabajar es que ninguna mujer tenga presión ni para ponérselo, ni para quitárselo, ni nadie. Como todas sabemos, es nadie para juzgar si una mujer es más o menos musulmana por el hijab. Es que yo lo veo hasta ridículo. Es que es absurdo. O sea, es algo que a mí me produce... Bueno, lo veo muy ridículo, pero yo pienso, por otro lado, que el tema del velo y esta presión también lo que nos hace es mezclar. Yo también, hay el velo que también es cultural. Sí. Muchas veces, o cuando habéis un poco tocado el tema, la típica frase de la chica joven, y ahora lo que quiero es disfrutar, el velo me lo pondré cuando me case. Eso. Es decir, cuando sea mayor. Qué falta de información, no qué falta de conocimiento, de profundidad. Pero hay el velo cultural, que también hay su derecho. Cada mujer vestir como quiera, aunque sea un velo cultural. Sí, en Marruecos, por ejemplo, hay una frase que es, yo llevo el pañuelo, no el hijab. Entonces, en su casa, en casa cuando venga quien venga, da igual que venga quien venga, no, yo no llevo, porque solo lo llevo de puertas para afuera, que eso me hace mucha gracia, ¿no? No, es que yo llevo el pañuelo, pero no el hijab, porque saben, por lo menos saben diferenciar, ¿no? Que el hijab no solo es taparse, sino es una actitud, es una manera de ser, es muchas cosas. Es un comportamiento, en general, el darle, es lo que decíamos, la justa importancia a las cosas, que sí, que vale, es importante, para las que creemos en ello, es una obligación, pero hay otras muchas, y realmente no hay ningún hadith que diga no entrarás al Jannah por no llevar hijab, y hay muchos que dicen no entrarás al Jannah por mentir, por no relacionarte, por los modales. No es un pilar del Islam. A cada cosa, yo me acuerdo cuando me convertí al Islam, alhamdulillah, y al final, al cabo de 3 años, decidí el velo, y me decía mi madre, pero tú no ves las mujeres marroquíes, es que tú quieres ser más papista que el Papa. Y ahora tú te piensas que serás mejor musulmana. Y digo, no tiene nada que ver, es un proceso personal, sí, es espiritual, una decisión mía que cualquiera me lo hubiera dicho al principio cuando empecé a investigar en el Islam. Decía, yo a lo mejor me era musulmana, pero jamás me pondría un velo, porque es un totalmente personal y tiene que ser así. Y si no es así, será un velo que yo defenderé, pero si es obligado o si es sin conciencia, no es islámico. Pero como esto nos lo va a juzgar Allah, no lo digamos para nadie más. En la sociedad española, nuestra sociedad, la sociedad catalana, para que no te sientas mal, yo voy a estar desde que me has dicho los catalanos, no se me olvida.
Supuestamente, por lo menos sobre el papel, somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mujeres, aunque vamos a limitarnos a mujeres, pero muchas veces da la sensación de que las mujeres musulmanas como que nos ponemos problemas donde en principio a lo mejor no los debería haber, o nos adelantamos a los problemas, o ya hay gente que es como ya llevo el hijab, no voy a conseguir esto, entonces no lo intento. ¿Creéis que hay esa sensación de, en plan, no lo voy a intentar porque ya doy por hecho que no lo voy a conseguir? ¿No hace falta hacer ese trabajo de intentarlo y fracasar y que por lo menos abrir el camino a otros? A ver, sí realmente existe un poco esa sensación, ¿no?, de que ya estás prejuzgada, ¿no?, por las que llevamos el hijab, pero realmente yo creo que tiene que ver más con el carácter y la personalidad de cada una de nosotras, porque si tú tienes un carácter fuerte, una personalidad, no vas a dar por hecho que no te van a dar un trabajo por hijab, porque también si vas con esa actitud, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, estás transmitiendo una inseguridad que quizás no es lo que estén valorando. A lo mejor no están fijando en tu hijab, pero sí que en esa inseguridad que tienes. Pero es cierto que sí que en muchas ocasiones que yo tuve una paciente que dijo que no que entrara para nada en su habitación y que no quería que la atendiera yo por el mero hecho de llevar el hijab. Que luego ya más tarde me pidió perdón y tal, pero bueno, que de primeras de chocar, claro, primero el prejuicio, pero eso no influyó en mi trabajo, yo la atendí como igual, pero que es eso, que tenemos que esforzarnos, aunque te encuentres con gente que te rechace de primeras, tienes que demostrarle que no es lo que ellos creen, ¿no?, y que los clichés y los prejuicios que se le ponen al Islam no son reales, Claro, no tenemos que relajarnos y decir, guau. Y demostrarlo con la práctica. ¿Tú, Eso es. Chantal, crees que los musulmanes tenemos, a veces, a algunos sí que se nos acusa o se acusa a determinadas personas, o lo vemos en otras personas que vamos demasiado de victimistas, aprovechamos el contexto y vamos como de víctimas por el mundo, Exacto, que yo no tengo la culpa? Sí, exacto. Y yo creo que aquí también tiene que ver con el carácter. Yo creo que Allah siempre nos insta a tener fuerza, a ser personas valientes, a ser personas que se esfuerzan, que hacen ese esfuerzo para conseguir el ihsan, conseguir ese grado máximo de espiritualidad y el bien hacer en todo. Y tiene que ver con la fe, y tiene que ver con el yaqín, tiene que ver con confiar en Allah, con saber que cuando tú te esfuerzas, en todo lo que tú hagas, Allah te va a ayudar. Y en esa actitud es cuando los musulmanes, y además vemos, yo me hice musulmana hace 17 años, lo he dicho creo antes, pero lo repito. Y he trabajado además de orientadora laboral y he visto casos reales donde muchas mujeres se han visto obligadas a quitar el hijab para trabajar, aunque fuera de limpieza, cosa que me parece ya... Que dices, si no te vas a encontrar ningún pelo de esta señora, ¿no ves que es mejor? Sí. Son cosas que hablamos sobre los prejuicios, pero también, afortunadamente, y realmente digo, en mi caso personal, jamás he tenido ningún problema y he estado trabajando de cara al público, he representado a la patronal catalana, CECOT. Mashallah. No he tenido ningún problema, siempre ha sido con más naturalidad, pero cada vez hemos visto casos donde la mujer ha trabajado, se ha esforzado, no ha esperado de manera víctima que vengan a buscarla, a ver si me vienen a buscar. Claro, estamos buscando una mujer que sea musulmana con hijab. Si esperamos esto, ya podemos esperar. Pero se han formado y se han movido y han ido y Allah les ha abierto las puertas. Y la persona pionera es las personas las chicas jóvenes que han estudiado, han picado la puerta y se les ha abierto y han encontrado esa facilidad, es las que abrirán la puerta de las demás. Claro, yo creo que que como mujeres musulmanas tenemos que hacernos más visibles en la sociedad. Totalmente. No visibles por nuestro hijab, sino visibles por lo que hacemos por la sociedad. Entonces eso es muy importante, no tenemos que quedarnos eso en nuestros hogares, en nuestro núcleo, en nuestros miniguetos, sino funcionar y vernos, ayudar y salir y trabajar o no trabajar o lo que quiera, pero cada una, pero ser visibles en la sociedad y demostrar lo que realmente es la mujer musulmana, lo que somos realmente, no y lo esto que es lo que hará cambiar el prejuicio, porque muchas veces cuando vemos personas que opinan sobre los musulmanes, muchas veces les preguntas, ¿cuántos musulmanes conoces? Claro, y ninguno. Muchos perjuicios nacen realmente de esa ignorancia, y esto que es por lo que hay que luchar. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, no podemos esperar que lo hagan los demás por nosotros. Y además nos acordemos que nos ha tocado a nosotros el abrir esas puertas y que el ajr y la recompensa de ser de los primeros, pues eso, que había sahaba, yo me acuerdo que cuando se convirtieron ya, no se convirtieron en el primer momento, sino mucho más tarde, lloraban por no tener el ajr de ser los primeros, así que alhamdulillah por encontrarnos de los primeros. Pioneras, pues, alhamdulillah. Como pioneras, ya que lo has dicho, ¿cuáles son los retos, en tu opinión, Nuria, que tenemos como mujeres españolas, occidentales, y como mujeres musulmanas? A ver, realmente retos tenemos muchos, pues muchos, y porque empezando por cambiar lo que la sociedad piensa de la mujer musulmana y porque realmente tú te encuentras
casi prácticamente día a día diciendo, no, es que a mí no me obligan a ponerme hijab, no, es que a mí no me dejan en casa encerrada, pero tú conduces, claro que conduzco, pero tú has ido a la universidad, pues por supuesto que he ido a la universidad, ¿no? Es eso, primero romper las barreras, ¿no? y los prejuicios de lo que se cree del Islam. Y luego dentro de la propia comunidad musulmana, es que se nos dé más voz, conseguir que se nos dé más voz, que se nos escuche y que no sean los hombres los que hablen por nosotras. Tenemos nosotras que espabilar y nosotras hablar por lo que nosotras necesitamos. Y las charlas sobre la mujer la tienen que dar las mujeres, que para eso son las que lo viven. Y el fiqh de la mujer y las fatwas sobre la mujer deberían hacerlas mujeres que hayan estudiado Sharia, que son ellas las que van a comprender realmente la naturaleza de la mujer. Un hombre no puede realmente, o sea, de poder puede, pero no va a comprender realmente, por ejemplo, todo lo que significa la menstruación si no la sufre y no la padece. Claro, hilando con este tema, ahora seguimos con los retos y eso a lo mejor. Una de las razones de por qué se tiene esa imagen de como discriminación o inferioridad de la mujer dentro del Islam es porque, no sé si qué pensáis, pero es también un argumento que el Islam ha sido transmitido quitando la primera generación de Sahaba por hombres. Sí, entonces claro, se ha transmitido, entre comillas, no dudamos de la veracidad de nuestros sabios ni de lo que... Pero también ha podido influir en esa visión en que todo lo que sabemos del Islam ha sido transmitido por hombres. Entonces eso influye en la imagen que se tiene de ese Islam y en cómo realmente las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, han vivido el Islam porque es lo que les han transmitido. Es como ahora que cualquier pregunta a lo mejor sobre Islam, si te la hacen a una mujer, luego dicen, no, mejor voy a preguntar a un sheikh a ver qué piensa. Sí, bueno, yo creo que eso está claro que la mano que escribe la historia siempre es el que da su versión. Su versión, por eso es importante lo que yo decía. Y que haya mujeres, sobre todo mujeres preparadas, porque a veces también el victimismo de culpar a veces al hombre cuando la mujer también tiene que hacer su esfuerzo y estar... Yo creo que la situación, lo que decíamos aquí, tenemos que tener en cuenta también esa primera generación, que el primer esfuerzo ha sido el idioma, que hay muchísimas personas todavía de esa primera generación por temas o porque la mujer no ha trabajado o porque el hombre ha trabajado a lo mejor en la construcción, que no ha tenido tampoco porque ha trabajado. Entonces el idioma ha sido un problema muy importante para cambiar esa imagen. Aquí en España sí vemos eso, que la primera generación, la generación de inmigrantes no eran unas personas formadas, no eran personas con carreras, eran clase obrera que querían pasar también desapercibidos para mantener su trabajo y poder así sacar adelante a su familia. Entonces eso sí que se nota, porque ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar en sus países el Islam, ¿no? Lo poco que transmitieron a sus hijos, pero alhamdulillah vivimos un momento en el que todas las mujeres, sobre todo aquí las chicas en España, estamos volviendo a estudiar, a buscar, a reinterpretar, ¿no? Todas las fatwas, a volver a estudiar el hadith, todos los hadiths, no solo los que nos quieren contar, también, que eso también influye mucho. Y eso lo vemos porque hay muchos grupos de halaqas ahora, ¿no? Y casi todos son de mujeres, los de hombres progresan poco, pero los de mujeres sí hay muchos. ¿Los retos, Chantal, en tu opinión? Pues yo creo que es esto, sobre todo esto, la formación, ¿no? El volver al origen, al volver a estas sociedades de sahabas y sahabías que eran totalmente activos, que se preocupaban en formar y que conseguían, a través del esfuerzo y de la espiritualidad y el recuerdo de Allah, tenían toda la fuerza para conseguir este equilibrio en la sociedad. Si hacemos esto, todo lo demás vendrá, porque cuando nos esforzamos para acercar a Allah... Es que nos hemos relajado mucho las mujeres, nos hemos dejado llevar... Yo creo que en general los musulmanes, con todos los problemas que han habido, con todo lo que hemos hablado de la historia, pero ahora mismo que estamos hablando de dónde estamos y de quiénes somos, el tema del idioma ya con esta segunda generación no hay problema, el tema de la formación cada vez sí que en el idioma sí que encontramos otro problema. Que ahora hay que aprender árabe. Hay que aprender el árabe. Ahí sí que también ¿lo dices o me lo cuentas? Ahí sí que vemos un problema. También, yo creo que el reto principal, por ejemplo, ahora que nosotros nos encontramos y de verdad yo como española siento y vivo con mucha preocupación lo que pasa, por ejemplo, en Francia. Yo creo que tenemos que entender, España ha sido, Europa en general, y sobre todo España, también por nuestra historia, por el franquismo, hemos tenido una cultura que era homogénea. Entonces, es un trabajo también que tenemos que entender que es complicado. Esta multiculturalidad que ha venido de nuevo es la que tenemos que trabajar nosotros y verdad que como musulmanes yo la he traído desde dentro, vosotras a lo mejor vuestros padres la han traído desde fuera, ¿no? Por el tema de la emigración. Y yo la he traído desde dentro porque yo he hecho un cambio personal, ¿no? Pero nosotros somos los pioneros, los que el reto es saber explicar, saber hacer llegar, saber crear este clima de convivencia, saber superar, como sociedad junta, como convivencia, superar esas informaciones tan negativas que vienen de fuera, pero eso solo lo podemos combatir con informaciones y con experiencias buenas, interesantes, enriquecedoras desde dentro.
Pero yo creo que sí es verdad que aquí en España tenemos otro hándicap que es la historia española. Al-Ándalus, la conquista, y que los musulmanes siempre Que lastima un han sido los malos, siempre ha sido el enemigo, siempre ha sido el malo. Entonces ya partimos de la base de que siempre, a cualquiera, el Islam es el malo, porque fueron los que invadieron y mataron. Que enseñamos la Alhambra, y qué orgullosos que enseñamos esos patios andaluces. Pero ciertamente es así, que siempre va a ser el malo. Entonces tenemos doble prejuicio, lo que cuentan y lo que dicen, y lo que muchos mal llamados musulmanes quieren que se vea en el mundo, y que ya aquí partimos de esa base, porque en otros países no tienen eso, que los musulmanes hayan sido los malos de su historia. Claro, los malos que deberían ser... Es un arma de doble filo. Claro, que hay que respetar, porque realmente... Cuando lo redescubrimos, esa mirada, yo creo que es fácil de entender, que ya no es el enemigo, sino que entender, ¿no? Esa civilización, ese ejemplo de convivencia que hemos tenido en nuestro país durante tantos años. Lo que podría ser negativo, a lo mejor en la actualidad, si realmente se viera de la manera en que es, que partimos... Yo diría que partimos de un beneficio el tener 8 siglos, de que cuando yo diga que soy musulmana española, que llevo... Hay 8 siglos en que la mayor parte del Islam, la mayoría de las personas que vienen ahí eran musulmanes y confesaban como tal. Es decir, que eso que a lo mejor perjudica en algunos, si se le da un poquito la vuelta, puede beneficiar y mucho. Con muchas palabras árabes y que comemos mucha comida de origen árabe. Tenemos que darle la vuelta, ser capaces de darle la vuelta y hacerlo un tema que sea conciliador. Claro. Chicas, las dos formáis parte de asociaciones, tú en Barcelona, tú en Madrid. Vale, empieza ese activismo, empieza esa nueva generación a trabajar. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué problemas tenemos para realmente arrancar, si es que tenemos algún problema, o realmente las cosas son fáciles? ¿Tú empiezas como Asociación de Donas Musulmanas de Cataluña y todo es camino de rosas, o con qué te encuentras? Bueno, nos encontramos sobre todo... A veces, lo que decíamos, estancados en la dona en el Islam, la mujer en el Islam. Nosotras estamos ya, vamos a hacer... somos especialistas en trabajos de bachillerato de la mujer en el Islam. Y yo creo que es digno de un programa. Os lo podéis pensar, las preguntas de los chicos y chicas de bachillerato o de la ESO que hacen sobre los musulmanes y la mujer musulmana. Como, ¿crees que tiene derecho a hablar? ¿Crees que tiene derecho a estudiar la mujer? Y claro, vienen a nuestra asociación, que nosotros la mayoría somos conversas, también tenemos chicas de origen marroquí o chicas latinas, la verdad, muchísimas chicas latinas. Y, por ejemplo, nuestra asociación ha sido un grupo de amigas que ya trabajábamos en grupo, teníamos una gelsa, una sentada para aprender Islam, y la verdad la idea fue de la que es la presidenta, de Leticia, que empezó una iniciativa, empezamos que queríamos hacer un libro, y un libro que se presentara a las escuelas para enseñar lo básico del Islam, que eran los 5 pilares. Y aprovechamos de nuestra experiencia, que era una familia donde la madre era musulmana conversa, el padre era musulmán de origen, y bajaban a Marruecos, y el abuelo en Marruecos les explicaba. La idea sobre todo de aportar, de hacer de puente, de romper en primera persona esos prejuicios. Entonces nos hemos encontrado, la verdad, ha sido facilidades. A veces lo que más nos limita es nuestro tiempo. Que no llegas a todo, pero creo que es muy importante ese tiempo dedicado. Hacemos muchas charlas siempre abiertas a todo el mundo, donde intentamos tocar el tema de la economía, el tema de la nutrición, temas propiamente del Islam. Intentamos sobre todo, y lo que creo que como asociaciones tenemos que hacer es crear un ambiente donde se pueda desarrollar nuestros hijos, nosotras, aprender, profundizar y trabajar lo más importante en la sociedad musulmana, que es la fraternidad, la hermandad, la sohba, la amistad, unión. El amor por Allah. Nuria, ya para despedirte, en tu caso. Pues en el caso de Achima, alhamdulillah, la verdad que ha sido fácil, entre comillas, ¿no? Porque cuando lo iniciamos el proyecto estábamos un poco pensando, bueno, a ver qué va a pasar, a ver las chicas si se animan, sabíamos qué grupo de chicas. Pero la verdad que alhamdulillah en estos 3 años ya que lleva Achima, que parece que lleva más, pero mashallah, hemos conseguido llegar más a más chicas. Yo creo que nuestra dificultad ha sido más llegar a las chicas que realmente activarnos en la sociedad, ¿no? Porque cuando hemos querido hacer algún acto de voluntariado nos han abierto las puertas, alhamdulillah, pero eso, llegar cada vez más a chicas, eso es lo que yo creo que cambia, ¿no? El chip de bueno, sí, las mujeres, solo mujeres también valen, no solo una asociación solo de mujeres dirigida por mujeres.
también es igual de válida que una en la que a lo mejor el presidente es el típico amo, ¿no? El señor mayor que lleva toda su vida, que así, ¿no? Y llegar a los padres también, eso es un poquito más que las cosas difícil. empiezan a cambiar. Muchas gracias, chicas. La verdad es que muy interesante. Nos hemos quedado con ganas. No sé yo si Hussein del Baria se nos cederá un tercer programa. Se lo podemos preguntar. Jazakallahu khairan, Nuria. Barakallahu fiki, Chantal. Muchas gracias por venir. Y nosotros ya nos despedimos. Ya para la semana que viene ya estará Hussein Luaresi si no cambia de idea y nos deja aquí otro programa más. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bi amanillah.